sobre la evolución histórica, teorías administrativas, normatividad, desafíos y retos del sistema de gestión de seguridad del trabajo. Mi nombre es César Enrique Bazán Reales, del técnico profesional de riesgos laborales. Bueno, la prevención de riesgos laborales ha recorrido un largo camino desde sus inicios, transformándose a un concepto inexistente a un componente esencial en todos los ámbitos. En este trabajo hablaremos un poco sobre la historia de seguridad en el trabajo, sus desafíos, sus retos, la normatividad y el papel de todos los actores en cada ámbito. Finalmente hablaremos un poco en el contexto de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha evolucionado la prevención de riesgos laborales a lo largo de la historia? Digamos que en la antigüedad cada uno de los trabajadores, esclavos y campesinos, ellos trabajaban de manera sin ley, trabajaban sin guantes, sin elementos de protección personal. Y durante la Edad Media, digamos que surgieron gremios que se concientizaron para tomar medidas e implementar un sistema de gestión de seguridad del trabajo. Pero empezó la revolución industrial, lo cual dio un punto negativo, ya que en la revolución industrial, digamos que sobresalía el dinero antes que la seguridad. ¿Qué eventos históricos han marcado cambios significativos en la seguridad y salud de los trabajadores? Bueno, el incendio de la fábrica de Triangle Square en Nueva York de 1911. Este accidente dejó 146 personas muertas, los cuales fueron jóvenes migrantes que perdieron la vida por falta de salidas de emergencia y las condiciones de encierro de la fábrica. También tenemos el desastre químico de Wuhan en India, que murieron más de 15.000 personas. Bueno, tenemos también la pandemia COVID-19 que duró del año 2020 al año 2022. Esta pandemia transformó al mundo, ya que empezaron las personas a trabajar desde casa, manteniéndose un teletrabajo, que se comenzaron a implementar las medidas de bioseguridad en todos los ámbitos laborales. ¿Qué teorías administrativas han influido a través del tiempo en la seguridad y salud del trabajo? Tenemos el principio de la administración científica de Fred Taylor, que propuso un sistema, digamos que organizado, sistematizado, para mejorar las condiciones de trabajo y aumentar la productividad. También tenemos el enfoque clásico de Henry Fly, que propuso 14 principios administrativos, los cuales involucró la disciplina, el orden, la unidad de la dirección y la estabilidad. También tenemos el comportamiento organizacional de Hector Mayo, que propuso y demostró las condiciones laborales dignas y las relaciones interpersonales. ¿Cuáles son las principales normas nacionales e internacionales que regulan la prevención de riesgos laborales? En las normas nacionales tenemos el decreto 1072 del 2015, la resolución 0312 del 2019, la resolución 14001 del 2017, la resolución 2346 de 2007, la resolución 2646 del 2008, la resolución 773 del 2021 y la resolución del 2013 de 1986. En las normas internacionales tenemos la ISO 45001 de 2008 y la ANSYS AS 10. ¿Qué buenas prácticas de seguridad y salud del trabajo se observan a nivel internacional en Estados Unidos, Inglaterra, Japón y de estas cuales podrían adaptarse al contexto colombiano? En Estados Unidos, digamos que una de las buenas prácticas fue la organización, la identificación, la evaluación de los riesgos y la capacitación continua de todos los trabajadores. En Francia, la buena práctica de seguridad y salud del trabajo se implementó también la evaluación de riesgo, la formación continua de los empleados y la consulta con servicios de salud ocupacional. En Inglaterra se surgió la que fue la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo de 1974, que establece un marco reglamentario. En Japón, una de las buenas prácticas de seguridad y salud del trabajo fue la técnica de las 5 S y la técnica del Poka Yoga, que se traduce en errores y actúa para prevenir errores que se dicen. Una de las técnicas de esta que me gustó y que podría adaptarse al contexto colombiano es la de Estados Unidos, ya que esta
digamos que puede nutrir a Colombia en la identificación, evaluación continua, capacitación y prevención de cada uno de los riesgos expuestos en cada una de las organizaciones. ¿Qué papel cumplen los empleados, trabajadores, colaboradores del Estado y organismos internacionales en la prevención de riesgos laborales? Bueno, los empleadores, ellos tienen que implementar el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, tienen que asegurar la existencia de los elementos de protección personal, deben identificar, evaluar y controlar los riesgos expuestos. En los trabajadores, estos deben cumplir la normatividad que se está rigiendo, tienen que informar sobre las condiciones inseguras o actos inseguros que puedan generar accidentes o incidentes de trabajo. También tienen que colaborar al empleador para mantener un entorno de trabajo saludable. En los colaboradores, proveedores, contratistas o etcétera, ellos tienen que participar en la prevención de cada uno de estos riesgos cuando se realicen los trabajos. También tienen que asegurar que sus propios trabajadores estén formados y protegidos para las tareas que ellos realicen. En el Estado establece, digamos, que el marco legal y normativo en materia de seguridad en el trabajo. También supervisa y fiscaliza a través de las entidades como el Ministerio de Trabajo, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente. Los organismos internacionales como la OIT, la OMS y la ISO son normas que desarrollan directrices y convenios internacionales sobre la seguridad en el trabajo. También promueven buenas prácticas de salud y apoyan a los diferentes países en las diferentes técnicas y estudios para mejorar la prevención de riesgos laborales. ¿Cuáles son los principales desafíos y retos que ha tenido la inteligencia artificial que enfrenta la prevención de riesgos laborales? Bueno, digamos que uno de los principales desafíos y retos que tiene la inteligencia artificial, digamos que es la adaptación y la capacitación constante de cada uno de los trabajadores, ya que muchas empresas no cumplen con esta capacitación y esta adaptación que ha tenido el sistema de gestión. A continuación, vengo a mostrarles la línea de tiempo de todo el desarrollo del trabajo, de la evolución histórica, teorías administrativas, normatividad, desafíos y retos. Bueno, en la Edad Media surgió el peligro, que fueron los esclavos que trabajaban sin medidas de protección personal. En el siglo XVIII y siglo XIX surgió la Revolución Industrial, marcando, digamos, que las fábricas con condiciones precarias, y surge la concienciación sobre las condiciones laborales inhumanas. En 1911, entró los eventos históricos que marcaron un hito en la historia de seguridad del trabajo. En el siglo XX surgió la prevención de riesgos laborales y las teorías administrativas. Estas teorías administrativas se convierten, digamos, que en políticas legales obligatorias bases en el sistema de gestión de seguridad del trabajo. En 1970 surge la institucionalización de las normas modernas de seguridad laboral. Ahí surge la Ley de Seguridad en el Trabajo, que antes se llamaba seguridad ocupacional. En 1990 y en el 2000 surgen las normas a prácticas generales de prevención. En el 2015 surge la consolidación de la normatividad en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo en Colombia, que se consolidó el decreto 1072 de 2015, que fue el decreto único reglamentario del sector trabajo. En el 2018 surgieron las normas internacionales para el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, como la ISO 45001, que promueve la integración de la seguridad en el trabajo en todos los procesos. Bueno, en el año 2020 y 2022 surgió la redefinición del trabajo seguro, por ejemplo, que surgió la pandemia COVID-19 del 2020 al 2022 y surgieron estrategias para que las personas trabajaran y no perdieran sus empleos. Se surgió el teletrabajo y se implementaron medidas de bioseguridad para cada uno de los habitantes y cada una de las empresas que promulgaran este sistema. En la actualidad, hoy en día, surgieron los desafíos de la inteligencia artificial. Digamos que plataformas como las SimCip
tuvieron retos a las adaptaciones tecnológicas en la cultura organizacional, la intervención y la sostenibilidad. En las prácticas internacionales actuales, como la OSHA, que la maneja Estados Unidos, la técnica de las 5 S y Poka Yoka, que la maneja en Japón, ellos tuvieron modelos que digamos que se adaptaron al contexto colombiano y hacen que tengan unas prácticas que se puedan adaptar a Colombia. Es decir, en Estados Unidos tiene la prevención, el control, la identificación de cada uno de los riesgos, la evaluación continua, la capacitación de todo el personal de la organización. Y en Japón surge la técnica de las 5 S y la técnica Poka Yoka. Es decir, que ellos tienen, digamos, esa normatividad que, por ejemplo, si un trabajador tiene un desliz o surge un incidente o un accidente trabajando, esas personas, los japoneses, tienen un sistema que implementaron mediante unos formatos que tienen para, digamos que regir y prevenir cada uno de los